Como siempre, agradecemos al Señor el ser expuestos cada domingo al Evangelio, recordando que hoy hay una obra del diablo que consiste en que las almas no escuchen el Evangelio. Y agradecemos al Señor que nosotros sí podamos ser expuestos al Evangelio, sabiendo que el Evangelio trae luz, trae consuelo, trae sanidad, trae un montón de cosas buenas para el hombre y la mujer. En esta mañana, tal como está puesto ahí en nuestra pizarra, vamos a hablar sobre el orden. Estamos pasando como iglesia un periodo bastante interesante, algunas pruebas, de algunas aflicciones, digamos, algunos desafíos, y vamos a recordar algunos principios que tienen que ver con el orden de la iglesia. Y antes de eso, bueno, la palabra está en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Ese va a ser nuestro texto base. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Ahí está nuestro texto. Pero antes vamos a recordar el sermón de la semana pasada, un pequeño resumen de lo que el Señor nos tuvo preparado para el domingo anterior. El domingo anterior estuvimos hablando, si no hay alguien, no importa. Muy bien. Recordamos que el domingo pasado que estuvimos revisando, dijimos que el Señor nos recordaba sobre el gozo. En Filipenses capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y esto significa que la iglesia del Señor se goza en el Señor y se goza en la obra del Señor. Amén. Dios hace una obra que no hace en ninguna parte más y en ninguna institución más, solamente en su iglesia, y la iglesia se goza en el Señor, porque al final de los días la obra consiste también en que además que nuestra salvación glorifica al Señor. Y Dios, cuando nos haga pasar, cuando que vio multitudes entrar al templo, al cielo, ahí está usted y ahí estoy yo, y le damos gracias a Dios por eso. Así que bien por eso. Así que el domingo pasado, repito, yo nos hablaba sobre gozarse en el Señor y en su obra. Y aquí voy a remarcar justamente para lo que tiene que ver con el día de hoy, con la obra del Señor. Por favor, abra su Biblia en el texto central de esta mañana, que está en Génesis capítulo 1. Este es un texto archi conocido, pero lo vamos a volver a leer para volver a recordar algunas cosas que son importantes de recordar, tocante a lo que la iglesia está viviendo en este periodo. Aprovechamos de contar a la iglesia que nuestra hermana Eli ya fue operada en la semana, el miércoles. El miércoles ya fue de alta, ahora está ella con su familia en Concepción. Así que ya nos está viendo por allá. Le mandamos un saludo desde acá de Santiago. Amén. Y por fe de que el Señor siga siendo con ella y con su familia. Amén. Génesis capítulo 1, del 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Siempre recordamos que los niños en la iglesia no molestan, por si acaso. No creo usted que porque se pase, porque así también era yo cuando chico. Lo que molesta en la iglesia es el pecado. Eso es lo único que molesta en la iglesia. Cuando hay desaveniencia, chisme, eso molesta. Pero los niños que jueguen, están en su casa, que hagan lo que quieran. Que Dios los bendiga. Dice el Señor que en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Cambie usted, por favor, ahí en su Biblia, no cambie, no va a ser esa de ejemplo, cambie usted la palabra tierra en el versículo 2 por hombre. Dice, y el hombre estaba desordenado y vacío, y era esclavo del pecado por su naturaleza. Pero el espíritu reinaba, se movía sobre la faz de la sal. Así que al principio en la creación había dos problemas. Había desorden y había vacío. Había dos problemas. Y la gran respuesta a esos dos problemas está en el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y eso que está en el versículo 3 está conectado con Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3 dice, y la luz, ¿se acuerdan? Vino al mundo. ¿La luz? Esa es la gran profecía cumplida. Jesús vino al mundo. La luz vino al mundo. Y está conectado el verso 3 de Génesis con esto. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No solamente la luz, el sol, la estrella, no solamente la luz material, sino sobre todo la luz espiritual. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, en respuesta al desorden y al vacío, Dios lo responde de una sola manera. Y cuando el Señor dice, sea la luz, pregunta, ¿qué nos imaginamos? Cuando el Señor dice, sea la luz, evidentemente que nos imaginamos a Cristo, por supuesto. Cristo es la gran luz, ¿no es cierto? La luz vino al mundo. Los hombres amaron malas ideas hacia él. Pero cuando nos imaginamos, cuando Dios dice su palabra, cuando cada vez que aparece la palabra luz, tu palabra ilumina mi camino, luz que se despierta tu palabra, sí. Muchos, por supuesto. Eso. Cuando hablamos de la luz como respuesta al desorden y al vacío, acá nos imaginamos a quién, a una persona, ¿no? A Jesús. A Jesús, muy bien. A Jesús. Pero ¿a qué más nos imaginamos? ¿Qué más nos trae a la memoria cuando dice la luz? ¿Se acuerdan? Esto está en el Nuevo Testamento, dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, juntamente con la luz que Dios manifiesta en Cristo, también Dios está manifestando aquí, si usted quiere, a la iglesia. Amén. Amén. Cada vez que hay un desorden, cada vez que hay una manifestación de la carne, cada vez que las tinieblas toman lugar, cada vez que hay un evento, digamos, de esa naturaleza, Dios siempre va a hacer una sola cosa. Va a manifestar la verdad del Evangelio, va a manifestar a Cristo en su palabra, pero también Dios manifiesta una institución. Va a manifestar a la iglesia. Y eso que está ahí, vosotros sois la luz del mundo, eso está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios finalmente presenta como un platillo a la iglesia. Pero la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es un eco de lo que está puesto en el Antiguo Testamento. Cuando dice Dios, sea la luz, en el Génesis 1 verso 3, Dios empieza a crear las cosas, crea los pastos, los mares, el cielo, crea todo, pero al final de la creación, Dios levanta una institución, ¿cierto? Lo que levanta fue a Adán y Eva. Eso es lo que Dios levanta. Así que la iglesia
como respuesta al desorden y al vacío, es también la primera iglesia, por supuesto, es en la familia. La familia. Por supuesto, la familia. Amén. Amén. Entonces, cada vez que hay un desorden, cada vez que se manifiesta la carne, Dios va a manifestar su palabra, pero Dios lo va a hacer a través de la iglesia, a través de la familia que Dios diseñó. Amén. Amén. Dios no solamente fija los objetivos, Dios no solamente fija los fines, sino que también fija los medios. Dios nunca va a resolver esto que está acá, que es el objetivo. O sea, Dios lo va a hacer, por supuesto, pero no de otra manera que a través de la iglesia, a través de la familia. Amén. Amén, hermano Vicente. Amén. Amén. El problema, y aquí por favor, más que un problema, vamos a leer por favor busquen Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces repito, cuando Dios dice sea la luz, está, repito, manifestando a Cristo, pero también está manifestando a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Un mundo que está oscuro, que está en tinieblas, Dios deja una luz instalada, que en el Antiguo Testamento era Adán y Eva, la primera luz que hubo, delegada, y en el Nuevo Testamento Dios señala a la iglesia como la luz, la familia. Vamos por favor, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, que dice ahí, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Mire para acá, por favor. Este pasaje es particularmente interesante por lo siguiente. Dice el Señor que cuando crea la iglesia, dice, hagamos al hombre. Y cuando digo hagamos al hombre, te imaginas un hombre, ¿no? Un hombre macho, de sexo varón, de sexo hombre. Hagamos al hombre, y dice, varón y hembra los creó. Dice, muy bien. Dice, hagamos al hombre, y después dice, varón y hembra los creó. Esa frase que aparece ahí, por favor. La frase que aparece ahí, que dice, hagamos al hombre, verso 27, y creó Dios al hombre, también se puede parafrasear como, y creó algo como un solo hombre. Cuando dice ahí, verso 27, dice, y creó Dios al hombre, también se puede parafrasear como, y creó algo como un solo hombre. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y después esto se refrenda en Génesis capítulo 2, cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Así que el diseño del Señor es que Dios diseña a la familia, por así decirlo, como un solo hombre, como un solo cuerpo. Varón y hembra los creó, y el hombre dejará a su padre y a su madre. Este hombre, esta unidad, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Varón y hembra los creó, y creó Dios al hombre, o los creó como un solo hombre. Varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios en su mente nunca concibió que la gente estuviera sola, aislada separada de. Siempre Dios concibió la sociedad como un solo cuerpo monolítico.
varón y hembra los creó como un solo hombre. Amén. Amén. Entonces, esta familia que Dios creó al principio como un solo hombre, dice que Dios la señaló como que eso que está ahí es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y fue la respuesta que está en Génesis capítulo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la luz, por supuesto que ellos son la luz estando en Cristo, por supuesto. Separados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Así que son la luz en tanto estén en la voluntad del Señor. Si no están en tinieblas, si no son tinieblas. Amén. Y esta luz que Dios es y Dios deposita en este hombre, en este solo hombre, responde entonces al desorden y al vacío. Dios nunca va a ordenar algo fuera de este esquema. Todo lo que está fuera de este esquema es desorden. Cuando un hijo se va de la casa, cuando los papás pelean, cualquier realidad que atente contra esta unidad monolítica es considerada desorden y trae tinieblas a la humanidad. Amén. Amén. Eso como preámbulo, ¿cierto? Como preámbulo. Luego, la segunda pregunta es: ¿para qué fue creada la iglesia? Esa es una buena pregunta. Y Dios también la responde en el Antiguo Testamento. Por favor, si vamos por favor a Mateo capítulo 11, por favor. Si me acompaña. Mateo capítulo 11. Si me acompaña. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Qué dice ahí, hermana Cristina? Mateo 11, 28, ¿qué dice ahí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Cuando Dios crea a Adán y a Eva y los junta como un solo hombre, como una sola realidad, pues dice ya no son ya más dos, sino son una sola carne. Esa es una buena frase. Y es muy importante que la iglesia lo entienda. ¿Sí? La iglesia no está dividida, la iglesia del Señor. Hay muchas denominaciones también, pero somos un solo cuerpo en Cristo, somos parte de su cuerpo. Dice que Dios creó a Adán y Eva y los puso así. Y los llama. Y los llama no como el mundo los llama. Dice, venid a mí para que descansen. Esa frase es universal. La iglesia cuando se reúne con el Señor, se reúne para descansar en el Señor. Y siempre la iglesia descansa, porque siempre la iglesia está con el Señor. Amén. Y hay una diferencia que voy a ahorrar acá. Hay una diferencia muy importante que hay que hacer notar cuando hablamos de dioses paganos. Lo conversamos en la mañana con mi esposa en el desayuno. Pero es bueno que también lo recordemos como iglesia. Está el Dios verdadero, por supuesto, y están los dioses paganos. ¿Sí? La característica importante que distingue a este Dios, el Dios verdadero, de estos dioses falsos, es que estos de acá nunca te hacen descansar. Siempre te piden más, y te piden más, y te piden más. Y dame a tu hijo, y el aborto, y trabaja más. Y mátate trabajando, y mátate vendiendo, y mátate, ¿sí? Sacrifícate. Y la gente, y Jesús apuntó a los fariseos y le dijo: vosotros ponéis cargas pesadas en los hombros de los hombres que ni vosotros queréis cargar. No solamente los fariseos, sino que toda esta realidad pagana que habían capturado a los fariseos, ¿no es cierto? Estos dioses paganos siempre están pidiendo más, están pidiendo más. No, trabaja más, endeudate más, muérete. En el fondo, la gran frase de este Dios es: muérete. Muérete. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y descansen.
Y la gran realidad de lo que somos la iglesia del Señor es que la iglesia descansa. Sí, trabajamos, sí, predicamos también, todo lo que usted quiera, pero en nuestra realidad más profunda es que nosotros descansamos. No vivimos como el mundo. Dios nos da trabajo, ¿eh? Dios nos da actividades por hacer. Venir para acá, bañar, son cosas que hay que hacer. Pero Dios jamás nos va a tratar como este Dios de acá. Jamás nos va a tratar como este Dios de acá. Nunca te va a pedir, no, si tu mamá ahí camina de guata 500 kilómetros, si mamá ahí. No, Dios nunca te va a pedir hacer eso. Dios nunca te va a pedir eso. Este sí te lo va a pedir. Si tu mamá ahí, deja tu familia. O dame tu plata y quédate pobre. ¿Sí? Pacte conmigo, pacte. Esa frase del diablo. ¿Ok? Este te lo va a pedir, pero este que está acá nunca te lo va a pedir. Y lo que Dios llama, cuando Dios llama a su iglesia, la llama a descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados, todos los que vienen de acá. Todos los que estéis cargados, los que vienen de acá, vengan para acá y descansen en el Señor. Amén. Así que una gran cosa que Dios hace con nosotros y no hace con nadie más, excepto con su iglesia, Dios la llama a descansar. Esa es una gran cosa. Por favor, el problema es que mucha gente que está acá no se conforma con lo de Cristo y quiere volver para allá. Dios lo saca de Egipto, lo saca, estaba allá, lo saca para acá, para la tierra prometida, que es una tierra que fluye leche y miel, etc. Y que no le gustó la leche y la miel. No, y yo me acordaba que en Egipto teníamos carne y quiere volver para allá. Vamos por favor a 1 de Samuel, Antiguo Testamento, 1 de Samuel, por favor, 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8, por favor. Primera de Samuel, capítulo 8. Verso 5. Esto es una frase universal. 1 de Samuel 8:5. La hermana Maciel, por favor, si lo puede leer, por favor. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mire para acá. Acá, la iglesia del Señor tiene un rey, ¿sí o no? Amén. Nuestro rey Jesús. De hecho, lo acabamos de cantar también. Y creo en Dios Padre, también lo dijimos en el credo. La iglesia que está acá tiene un rey y descansa en ese rey. ¿Por qué? Porque tenemos todo en él. Amén. No hay que ir para allá, no. Todo lo que necesitamos está en el Señor. Pero, de cuando en cuando, la iglesia no se conforma con lo de Cristo. Y dice, nos falta algo. Tenemos hartas cosas, pero nos falta algo. ¿Sí? Dice, constitúyenos un rey como tienen todas las naciones. Mire para acá, por favor. Constitúyenos un rey como tienen todas las naciones. Entonces este Dios, por así decirlo, instala un rey. Cuando Israel dijo esa frase, constituyenos un rey como tienen todas las naciones, este rey en ese tiempo tenía 3 poderes concentrados en sí mismo. Tenía el poder legislativo, él dictaba las leyes, juzgaba, era juez y parte, faraón. Estoy pensando en eso. Tenía también el poder militar, era el general, el que lleva la guerra, el que la lideraba, el que instalaba la estrategia, todo. Este era rey, juez, general, y tenía un tercer poder en sí mismo. También era sacerdote. También dictaba la fe del pueblo. Él oficiaba como el gran sumo sacerdote. Entonces, este tipo era Dios, eso, faraón era Dios. Y después en el Nuevo Testamento, el César decían, él es Dios. Y la iglesia no, hay un Dios que es verdadero, y dice no es Dios verdadero. Pues bien, cuando la iglesia decía, constitúyenos un rey como los paganos, lo que estaban diciendo era, necesitamos un juez que nos juzgue, un general que nos diga nuestras batallas y un tipo que defina nuestra fe.
Entonces, pregunta, ¿estamos completos en Cristo? Amén. Amén. ¿Nos falta algo? No. Pero de cuando en cuando la iglesia se confunde, por los motivos que sean. Se confunde, se atolondra. ¿Ok? Y dice, aquí nos falta un polifónico. Nos falta un guardia púlpito. Nos falta, y empezamos con nos falta, y nos falta, y nos falta, y la iglesia empieza a sentirse vacía. Siendo que Dios ha hecho una obra en su vida, la iglesia vuelve a estar desordenada y vacía. La iglesia no reconoce la obra del Señor. Y lo que decíamos en Filipenses, regocijados en el Señor, siempre, otra vez digo regocijados. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Amén. No necesitamos nada más que Dios. Dios es nuestra luz, no necesitamos más luz, estábamos un pochito. Y Dios lo demostró en el Éxodo. Hoy necesitamos carne, ya, pájaro. Tenemos sed, agua. No, que no, maná. No tenemos frío, ya, una nube, una columna de fuego. Tenemos calor, ya, nube. O sea, lo que pedían a la carta, Dios se lo daba. Estaban completos en Él. Pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre dice, nos falta. Sí, esta iglesia está bonita, pero es tan chica, ¿no? ¿Se entiende, no? Esta iglesia sí está bonita, tiene sus cosas, pero es tan chica, nadie la conoce. Sí, o sea, nunca están conformes. Siempre, sí, pero no somos como la iglesia de allá. La iglesia de allá tiene coro y tiene esas cosas. La iglesia no tiene coro. Sí, no. Mejor vamos para allá. Cada vez que el diablo te saca por un egoísmo, tú siempre vas a estar fuera. Siempre te va a faltar algo. Cada vez que tú le dices amén al diablo, sí, estoy desordenada y vacía. Cada vez que hay un amén al diablo, sería todo. No hay mucho que hacer. Ok. Entonces, estamos claros con esto. Estamos claros que cuando Dios quiere resolver el desorden, Dios va a instalar una iglesia, una familia. Esta familia descansa en el Señor. Estamos completos en el Señor. No necesitamos más. ¿Sí? Pero de cuando en cuando aparecen voces en la iglesia. Ay, pero el pastor que tenemos está re viejo ya. Quiero tener, además que el diablo en mi cacha. Ya un pastor que tenga título, que tenga que. Siempre está quejándose la iglesia. ¿Sí? Dios nos perdona, por supuesto, pero también hay límites. Entonces, tengamos cuidado con la oferta del diablo de hacerte sentir desordenada o desordenado y vacío. Porque no vaya a ser cosa que tú te traigas un rey, que tú le compres el oro al diablo, ¿no es cierto? Y al final termines pobre, desnudo, vacío y muerto. Y eso es lo que Dios no quiere. Amén. Amén. Ahora, Dios es un Dios piadoso, misericordioso, y si te ve que te estás acercando para acá, Dios te va a parar los carros. Y te vas a cobrar en buena onda o en mala onda. Amén. Amén. Entonces, la iglesia, ¿para qué fue llamada? Por favor, Génesis capítulo 2. A su Biblia, por favor. Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis 2, verso 15. ¿Qué dice ahí, hermana Maciel? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok. Entonces tenemos en el Señor un descanso. Hola, hola. Hola, hola. Tenemos en el Señor un descanso. Y en Génesis capítulo 2, verso 15, lo que acabamos de leer, dice que Dios le dio dos tareas a la iglesia: labrar y guardar. En este descanso ocurren dos actividades: labrar y guardar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esto que está acá está ligado con fructificar, con multiplicar, con fruto, ¿sí? Con regar y plantar, ¿sí? O plantar y regar. Labrar. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da Dios. Sí, pero mi pega es predicar, regar y labrar. Regar y plantar. Y guardar.
Y aquí ya empezamos a responder la pregunta sobre el orden, por favor. Mire para acá. Dice el Señor que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y después la tierra se desordenó. La tierra estaba desordenada y vacía, y el verso 3 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y a qué se refiere la luz? Se refiere también a la iglesia. Y la iglesia lo que tiene que hacer es iluminar, tiene que labrar, tiene que guardar, pero en un contexto de descanso. Es súper raro, es súper extraño que un cristiano esté estresado. Cada vez que el cristiano no se conforma con lo de Cristo, termina estresado. Termina mal, termina con cálculo, con una hernia, algo le va a pasar. Un día había un pastor que es centroamericano, esto como testimonio para la iglesia. Y él se compró la idea de que la iglesia era chica y había que hacerla crecer. Porque él quería, torpemente, entendió que labrar era una iglesia más grande, numéricamente. Dijo, ¿qué hago? Voy a hacer más actividades. Y empezó a hacer campañas, teatro cristiano, salas de cine cristiano, empezó a hacer muchas cosas. Y nada funcionaba. Y empezó más, y no. Y se empezó a angustiar. Y dijo, pues si yo hago todo esto en el Señor. Y él se empezó a autoconvencer de que lo hacía para el Señor. Y en el fondo no lo hacía para el Señor, lo hacía para sí mismo. Se desvió, se apartó de la verdad. Y terminó estresado. Y la parte que no vio, porque se confundió, y es muy fácil, ojo, y es muy fácil confundirse además. Dijo, lo estoy haciendo para el Señor. Y se quedaba hasta las 2 de la mañana con su equipo planeando cosas, y no dormía mal, comía mal, viajaba mucho. Y un día en su estrés le vino como una especie de crisis de pánico y fue a la oración. Y Dios le habló. No es que le hablaba, pero Dios le respondió. Y Dios le dijo una sola cosa: asegúrate que yo esté ahí. Nada. Ok. Y se dio cuenta de que se había puesto cargas que Dios nunca le puso. Se puso objetivos que Dios nunca le puso. Porque fíjese usted, si usted lee Génesis capítulo 1 o 2, 1 y 2, la iglesia es lo más simple que hay. Hay cosas muy sencillas y la iglesia. Son dos cositas, esto y nada. Eso es la iglesia, y no le pongan más. Pero nosotros, los humanos, en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, no nos conformamos. No, que la iglesia tiene que... Y le ponemos, y tenemos a los hermanos estresados, haciendo un montón de actividades que Dios nunca les pidió. Terminan reventados hasta las 3, 4 de la mañana, muchas veces en viaje de una región a otra para predicar el evangelio, y muchas veces chocan porque tienen accidentes, se enferman. Y creen que es para el Señor, y Dios nunca les pidió eso. Por favor, voy a borrar acá, solamente para decir lo siguiente. Y por favor, esto es importante que lo tengamos claro, porque ya que estamos pasando un periodo de prueba como iglesia, es importante volver a aprender o recordar qué es lo que somos nosotros, ¿cierto? Dice que Dios puso a Adán y Eva como un solo hombre, los puso en medio del huerto, este es el huerto, y pues estaba Adán y estaba Eva, y aquí estaba el árbol de la vida. Ok. Pregunta: ¿ve 40 o 50 actividades? No, no. Se levantaban, adoraban a Dios, comían del árbol de la vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca del Señor. Escuchaban al Señor, comían lo que tenían que comer, se amaban mucho. Eso es la iglesia.
Eso es todo. Eso es todo. Pero nosotros, en nuestro egoísmo, repito, en nuestro egoísmo y nuestra torpeza, nuestro atolondramiento, a esto decimos, no, eso no mata, no, como tan siempre, no, para Dios lo mejor. Sí, para Dios lo mejor. Y empiezan a ponerle audios de $2 millones y catedrales y mármol y pilares y deudas por $7 millones y puros millones de dólares y millones de dólares y también reventado. Y esto es la iglesia, esto así siempre fue. Y nos hemos confundido y hemos caído presa de haber sido engañados. Esa es la frase. Hemos sido engañados de que nos falta algo. ¿Sí? Viene el diablo y te habla. ¿Sí? De tu familia. ¿Sí? Pero te falta algo. ¿Por qué no trabajas en 2 partes a la vez? Es decir, amateur tu ingreso. Y vendí acá y vendí allá. Y empezáis. Y tú no te das cuenta. Y termináis en 60 actividades, 40 correos sin leer, 200 correos sin leer. Ok. Esto es la iglesia. Y aquí está la hermana Cristina con el hermano Ezequiel, o yo con la Macera, o quien sea. Aquí está la iglesia. Y nos podemos preguntar lo siguiente: ¿dónde te puso el Señor? ¿Por qué? Porque esa pregunta no es tan tonta. Por lo siguiente: cuando Adán pecó, ¿qué le preguntó Dios a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿En qué estás, Adán? ¿Sí? Y muchos líderes y muchos hermanos se confunden. Voy a decir, ¿qué está ahí? Yo te dejé acá. ¿Y qué está ahí ahora? No, yo estoy sirviendo al Señor, estamos construyendo 40 templos, mira, y tú la vas a estar avanzando. Alexis, ¿en qué está ahí? Alexis, ¿qué está ahí? Mira, para un poco, respira, mira para acá y responde a la pregunta: ¿en qué está ahí, Alexis? Dios te dejó aquí, en el huerto del Edén, un arbolito, una esposa, un marido, bendición, fin. Y Pablo dice: ested contento con lo que tenéis ahora. Vuestras costumbres no sean con avaricia. ¿Se acuerdan? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque si no estás contento, porque el diablo de repente te va a mirar, y él puede esperar. Y de repente no te va a ver contenta. Y te va a decir: oye, te falta. Y tú sientes un vacío. En realidad, me falta. Aquí no me quieren tanto. ¿Sí? Aquí no tengo el amor que yo estoy buscando. Y te va a hablar, 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 y te va a sacar. ¿Sí? Entonces, si la iglesia del Señor no se conforma con esta cosa tan sencilla, va a venir el enemigo y te va a sacar. Ha pasado todas las veces. Aún, dice hablar, aún los más fuertes han caído por ella. Oye, David, el rey David, el ungido del Señor, rey David, quiere hoy día, oye, descansa un rato, hoy te súper cansado, hoy día, mira, solo por hoy, descansa, tranquilo, descansa, porque esto es de Dios. Y él descansó, y dice que cuando todos estaban en la guerra, él estaba descansando en su palacio, y se paró en la mañana, tipo 12 del día, y de repente, y vi una niña que estaba bañando, y cae el rey, por haber sido engañado. ¿Sí? Amén. Entonces, la iglesia es esto, y por favor no le ponga más, tampoco le quite, ni le ponga ni le quite, manténgalo así, más simplecito. Si yo fuera capaz de meter la cabeza 5 segundos en el cielo y yo mirara eso, bueno, Juan lo hizo, y también lo hizo Pablo, pero Juan en Apocalipsis, ¿qué vio? Vio 60 actividades y todos construyendo templos y vueltos locos. No vio eso. Vio gente reunida alrededor del trono del Señor. Sí. Y había gente cantando y todos cantando y nada más. No habían 500 actividades, ni gente estresada,
ideando estrategias y transpirando. No es así. Esto es todo. Entonces la pregunta es, ¿dónde te puso el Señor? Y bueno, te puso en el cuarto, pero ¿dónde te puso el Señor? Bueno, la respuesta, una respuesta pudiese ser, una respuesta pudiese ser, Dios me puso en una familia. Dios me puso en una iglesia. Dice que fuimos constituidos parte del cuerpo de Cristo. Ahí Dios te puso. Entonces, de repente usted es un dedo. Yo soy tan chico. Ni me veo. Soy el dedo chico del pie. Cacha. Ni me veo. O sea, veo el zapato y ya ni me veo. El dedo chico del pie. Chao. Así. Chao. Yo decía el cerebro, el corazón. Pero el dedo chico nadie lo ve. Y no te conformas con lo de Cristo. Y andéis pateando la guerra. Y andéis quejándote. Dios te puso aquí, en la familia. ¿Para qué? Para que se cumpla una ley. Por favor, abra su Biblia, por favor. En Lucas, capítulo 16, por favor. Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Versículo 10. Hermana Cristina, por favor, ¿qué dice ahí? El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, mire para acá. Vamos a construir 40 catedrales, no menos que eso. Hermano, Dios tiene un llamado, Señor, y te habla así, y ponen voz así, y ponen la cara así, y ponen música de acá. Hermano, este año Dios nos puso 40 catedrales para la obra del Señor. ¡Wow! Hermano, el que en lo poco no ha sido fiel, oiga, no construye ni un radier. Entienda esto. Si en su casa usted no es fiel, mire donde vaya, aquí en la China, en cualquier parte, si en lo poco usted no es fiel, en lo mucho menos va a ser. Pero si aquí, donde Dios lo puso, usted es fiel, Dios te va a dar más, para que al que tiene le sea dado más, que fue fiel. Pero si en esto tan chiquitito, un arbolito, una esposa, unos hijos, un marido, lo que sea, si en eso tan minúsculo no fuiste fiel, ¿qué va a ir a dedicarle al presidente de la República? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de orden, estamos hablando de que Dios te dejó en un lugar para hacer algo concreto, para que tú estés ahí. ¿Por qué? Porque mientras tú no manifiestes fidelidad al Señor, en eso tan poquito, Dios no te va a promover algo más grande. Si has sido un mal operario, pregunta, ¿estáis para ser gerente? No estáis para ser gerente, porque si en lo poco no fuiste, lo más. Entonces, si tú has sido un mal hijo, un rebelde, y así hacía tu papá y golpeó la puerta y me voy de la casa, pregunta, ¿vas a ser un buen padre? No, ¿vas a ser un buen pastor? ¿Va a ser un buen obispo? Si en lo poco, ahí donde Dios te puso, mijito, por favor, ponga la mesa, va a estar mandando. O sea, si en eso, en poner la mesa, poner el mantel y los cuchillos y el vaso, si en eso no fuiste fiel y no dijiste amén y no prestaste un servicio piadoso, no te engañes a ti mismo diciendo voy a ir a los hospitales. No. Si usted en eso no fue fiel, Dios no va a hacer contigo allá. Amén. Amén la iglesia. ¿Por qué? Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y esto es general, por supuesto. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5, por favor. Hermana Maciel, por favor. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5, por favor. ¿Qué dice ahí? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se entiende?
si en lo poco no fuiste fiel, olvídate, pero por favor, hágase un favor a ti mismo, no se meta en lo más. Si de eso pequeñito, en medianamente, ser la iglesia del Señor, ser tener una familia en orden, con hijos sujetos, dentro de, por supuesto, errores para ver siempre, pero estamos hablando de un contexto cristiano que hemos sido capaces de humillarnos delante del Señor. Si en eso no hemos sido fieles, créanme, mejor vamos para la casa, cerramos por fuera, no sé qué vamos a hacer acá. No digo acá, pero digo en la vida general, ¿sí? Entonces, ¿y cuál sería el error? ¿Cuál sería el error? Que yo, siendo un operador de una máquina, si soy infiel, ¿qué sería lo peor que me podrían hacer? Que me suban a jefe. ¿Por qué? Porque no soy fiel en lo poco. Si yo soy un mal operador, voy a ser un pésimo jefe. Porque no sé, porque no me he sujetado a la autoridad, no he dicho amén, ¿sí? Saco la vuelta, paso meta de café, meta de Facebook. Si en eso no fui fiel, créanme que no te van a promocionar, no te debiesen promocionar. Y si te promocionan, es un mal que te hacen, porque aquí la vaya a ver negra y te puede ir muy recontra mal, ¿sí? Saúl pregunta, ¿Saúl estaba listo para ser rey de Israel? No estaba listo para ser rey de Israel. Fue promovido en una injusticia. Y Dios dijo, ok, ¿quieren eso? Pónganlo ahí. Y al final, ¿qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Cómo terminó? Puso la espada, la apoyó contra el carro y se fue encima. Y su criado que estaba al lado vio a su rey, dijo, sí, también yo también. Puso la espada y murieron los dos. Así murió alguien que no tuvo que haber sido promovido. Amén. Entonces, cuando hablamos de orden, hablemos también de prioridades cristianas. ¿Sí? Prioridades, vea acá. Cuando hablamos de orden, hablamos por supuesto de prioridades. Y la primera prioridad de todo cristiano es serle fiel al Señor, donde en la, usted ya lo sabe, en la familia. Si usted ha demostrado serle fiel al Señor en la familia, está en mejor pie para que Dios diga, fue fiel, promovámoslo a una mayor responsabilidad. Pero si en esta familia usted es rebelde, chueco, no provee y anda con la tontera, mire, mejor hágase un favor, pare y vuélvase aquí hasta ser fiel al Señor. Por favor, vamos a Hechos. Vamos terminando. Déjenme buscar cuál es el pasaje correcto. Es Hechos. Denme un segundo. Si me dan un segundo. Puedo encontrar el pasaje exacto antes que. Un segundo. Bueno, no lo encontré, no importa. Dice el pasaje de cuando ya los apóstoles llaman a gente para atender las mesas. De pronto los apóstoles tuvieron la necesidad de contar con más gente para atender el mesón. Recordemos que el mesón, el mesón era una suerte como de lugar de lo que venía la gente necesitada a buscar ayuda, pobres, enfermos, y estaban ahí con recursos y tienen que empezar a atender la necesidad de los pobres. Y dicen los apóstoles que lo estaban haciendo ellos, pero de repente 6.2, por favor. Hechos 6.2, por favor. ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden leer? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Pregunta, ¿todos los hermanos tienen buen testimonio? La respuesta es no. Pregunta, ¿todos los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo? No. ¿Sí? Entonces, de los hermanos, había unos que todavía eran muy inmaduros, que no están todavía preparados para el servicio, para la diaconía, pero había otros que sí. Y de esos que sí, buscaron a los 7 mejores para tomarlo y ponerlo a cargo del mesón. Pregunta, ¿pondrías tú en ese mesón a un tipo rebelde? No lo pondríamos. ¿Ponemos un gallo flojo? ¿A un gallo así bueno para andar? No. Ponemos un tipo de buen testimonio. ¿Sí? Y cuando el Espíritu dice, busquen a alguien de buen testimonio, hay una amén de la iglesia. O sea, el buen testimonio es alguien que ha sido fiel en lo poco. Amén. Entonces, disculpe que sea tan repetitivo, pero esto nos tiene que quedar. El orden, cuando hablamos de orden bíblico, hablamos de hermanos y hermanas en la fe que han sido, sobre todas las cosas, fieles en lo poco, fieles en su llamado familiar, fieles como hijos, fieles como padres. Esos hermanos, cuando ya han sido madurados en el sometimiento a la autoridad, están entonces preparados para lo mayor. ¿Sí? El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo más cuando Dios lo promueva. Pero el que es infiel en lo poco no se le debe promover. Todavía, no digo nunca, pero mientras manifieste rebeldía y madurez, es preferible aguantarse un poco y no ser promovido. Pregunta, ¿cualquier hermano se puede casar? ¿Por qué no se puede casar? ¿Va al civil? Ya. Pregunta, ¿cualquier hermano se debe casar? No, la respuesta es no. No todos están preparados para el matrimonio. Todavía. Algunos sí, otros no. Para ser bien promovido al matrimonio, tú tuviste que haber demostrado haber sido un buen hijo, un buen cristiano. No todos están preparados para eso. Y yo he visto fracasos sonoros, mi esposa es testigo. Hemos visto lo peor. De gente que no estaba preparado, se le dijo, ¿tú estás preparado? Respondió en rebeldía, se casaron, habrán durado 2 años, el que más. Entonces, ayúdanos el Señor a mantenernos en ese orden. Y cuando hablamos de prioridades, hablamos de familia y hablamos de que la familia, la buena mayordomía requiere 2 cosas: promover y cuidar. ¿Sí? Si yo no he sido un buen proveedor de mi casa, si yo me botaba mucho y soy, como la gente los cafiches, y vivo de los demás, pudiendo yo trabajar, he mostrado una mala mayordomía. Y si yo no cuido a mi familia en sus necesidades más básicas, si yo no visto, peino, si yo no cuido, si yo no sano, si yo no hago la actividad pastoral, si yo no hago estas 2 sencillas prioridades, no estoy preparado para lo más. Amén. Así que ayúdanos al Señor a manifestar madurez cristiana. Ayúdanos. Y los que todavía no, ayúdanos al Señor a ser madurados en el Señor. El año pasado, el domingo pasado dijimos que, ¿se acuerdan cuando el hombre se viste del mundo? ¿Se acuerdan? Dios te va a empezar a desnudar del mundo. Te va a empezar a sacar la rebeldía, te va a empezar a sacar pensamientos que se contradicen con la ley del Señor. Y eso duele. ¿Por qué? Porque significa tomar a la persona y llevarlo derechito a la tierra. Entonces, repito, durante este tiempo, concentrémonos en nuestras prioridades. Hagamos iglesia, pero primariamente hagamos familia. Amén. Tengamos buena mayordomía en esto que Dios nos encomienda.
Y esperemos entonces la confirmación del Señor, si es que Dios nos quiere promover a lo más. Pero mientras, repito, mientras seamos infieles al Señor, donde Dios nos puso, no estamos preparados y no debiésemos tomar más responsabilidad hasta que no aprendamos a esto. Si usted insiste en ser rebelde en lo poco y querer tomar lo más, Dios va a tratar contigo. Y muchas veces no nos va a gustar. Por la buena o por la mala. ¿Sí? Los hijos en sujeción, la esposa bajo cuidado, los pastores de la casa liderando pastoralmente a los hijos sujetándose a los padres. Mientras eso no esté ocurriendo, por favor, abstengámonos de tomar más responsabilidad de la que podamos tomar. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Esperamos el deseo que le haya sido de edificación, de claridad, porque repito, en periodos como estos que son tan confusos, conviene recordar o reaprender ciertas cosas, principios cristianos que son tan básicos, pero al mismo tiempo son tan profundos y son tan primarios, digamos, por decirlo así. Amén. Eso es lo que se tenía para nosotros esta mañana. Por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a pedir su bendición. De ahí volveremos a nuestros hogares, a compartir con nuestra familia. Esperemos que el Señor nos bendiga esta semana. Seguimos orando por los enfermos, por la hermana Maruja, por nuestra hermana Eli, por supuesto, aquí le enviamos un saludo, por supuesto, afectuoso desde acá. Los que están, sí, perdón. También orar por los que están de vacaciones. De vacaciones, claramente. Hoy día hay varios de vacaciones y está bien. Descanse, la carne hay que descansarla, si no se va a destruir. Así que los que estén de vacaciones, descansen, o sea, desconéctense un rato, o sea, no descuiden su responsabilidad diaria, orar, leer, pero descansen, digamos. Eso, descansen. Y ya después nos volveremos a reunir cuando vuelvan de vacaciones. Manden fotos si pasa que están bien, bueno, o sea que nos pida, digamos, una brocha, pero confiamos en que Dios, porque Dios nos da todo, ¿eh? Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para comprar, también tiempo para pagar. Así que bueno, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre justo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te agradecemos, Señor, que tú nos recuerdas cosas muy básicas y elementales de la fe, que son la fidelidad en elementos tan sencillos como la familia, que tú has diseñado para que descansemos y no le pongamos más ni le quitemos a eso, sino que nos satisfajamos en tu provisión. Tu provisión es más que suficiente. No necesitamos más esposos, más esposas, no necesitamos más o menos, necesitamos solamente lo que tú nos proveas. Amén. Si tú un día nos provees 100, será con 100 y estaremos felices con 100. Si mañana serán 1000, volveremos a estar felices con 1000 y nos alcanzará con 1000. Señor, con 100, si tú nos das 100, nos debe alcanzar con 100. Señor, que no nos endeudemos, que nuestra vida no consuma 1000 cuando tú nos des 100. Que seamos, Señor, respetuosos y temerosos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros para ser felices y descansar en esta vida y no vivir como el mundo que se estresa, que se destruye. Gracias por todo esto, por tu consejo, Señor. Bendice a cada miembro de esta iglesia que están de vacaciones, tú seas con ellos acompañándolos a descansar. Los que están enfermos, te pido en forma especial por nuestra hermana Eli. Sigas bendiciendo, esté tú con ella, Señor, alivia sus malestares, sus dolores. Sigue cuidando de su vida, Señor, por misericordia. Podamos también saber de ella cómo está, podamos, Señor, estar con ella, Señor, y participar también de su cruz diaria. Por todo, te damos las gracias. Acompáñame, Dios, vamos de vuelta al hogar. Que esta semana sea de bendición por nuestra vida. Te pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Amén.